Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia y presencia aquí en el salón, luego de una jornada de 2 días intensos, tanto en la jornada académica como en la jornada social, me imagino. Así que valoro mucho el esfuerzo y celebro que tengamos un auditorio completamente lleno. Buenos días para mis compañeros de panel. Tengo el gusto de moderar este panel que se llama Los medios y la infraestructura. Me acompañan, como seguramente todos ya saben, la doctora Claudia Gurizati, el doctor Alejandro Santos y el doctor Luis Carlos Vélez. Es un honor contar en este panel con personas de tan altas calidades, cualidades y dignidades. Un poco, digamos, yo quiero que tengamos como una reflexión, pero empiezo por decir que suena bastante divertido que en esta ocasión yo haga las preguntas y ellos hablen de infraestructura. Es un poco como el mundo al revés. Y pues yo creo que va a ser una conversación bastante divertida. Sin embargo, quiero pues advertir que no voy a abusar de mi posición de hacer preguntas y corchar a nadie con infraestructura, pero confieso que tuve la tentación. Voy a empezar por un contexto que seguramente muchos de los presentes tienen, pero que me parece importante para que sobre ese contexto podamos llevar a cabo una serie de temas de conversación. Y es un contexto como de lo que ha sido la historia del sector de la infraestructura, pues que es enorme, pero me voy a limitar a los últimos 10, 12 años, un periodo de tiempo más o menos así. Y escogí ese periodo de tiempo de los 12 años porque realmente Colombia ha tenido un salto cuántico, yo me atrevo a calificarlo como cuántico, en ese periodo de tiempo. Por citar algunas cifras, hace 12 años Colombia invertía el 1% del Producto Interno Bruto en infraestructura, hoy el 2,5%. Eso significa haber pasado de 8 billones en inversión en infraestructura a cerca de 20 billones en infraestructura. Solo el INVIAS en los últimos 6 años invirtió cerca de 10 billones de pesos en obra pública, de una manera absolutamente ejemplificante para el resto del país, contratos supremamente bien estructurados y adjudicaciones completamente bien diseñadas. Según la Aerocivil, en los últimos años se ha multiplicado por 3 el número de pasajeros. Hoy en día Colombia mueve, a pasajeros aéreos, hoy en día Colombia mueve cerca de 60 millones de pasajeros por año. Tenemos un paquete de contratos, los famosos contratos de cuarta generación, 30 contratos, de ellos 20 están activos, de esos 20, 6 están por encima de una ejecución del 50% y 10 están por una ejecución cercana al 35, al 40%, y hay algunos, como es obvio, pues que están atravesando unos momentos de dificultad, pero se ha logrado atraer a buena parte del sector financiero nacional e internacional para acompañar estos procesos. Cifras que eventualmente no se conocen mucho. Hoy el programa de infraestructura en Colombia tiene en inversión, tanto en equity como en financiamiento, 20 billones de pesos. El equity es 7 billones y medio, es decir, el patrimonio de las compañías de infraestructura, de los bancos y de los fondos de pensiones de Colombia y en algunos casos del extranjero, han apostado por este sector y han destinado recursos importantes para lograrlo. Según Fedesarrollo, cada billón en infraestructura, de inversión en infraestructura, genera cerca de 30.000 empleos. Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que, a pesar de todos estos progresos, todavía Colombia está presentando un gran rezago en infraestructura. No salimos bien en las mediciones internacionales, en las mediciones de cualquier entidad que uno coja a nivel internacional. Colombia está en el lugar 109 entre 137 países.
y Colombia está en el lugar 13 dentro de 17 países en la región. Y sumado a eso, pues hemos tenido una serie de tensiones alrededor del sector por aspectos que no vale la pena mencionar, pero que han generado una dificultad para que las cosas fluyan bastante bien. Dicho esto, y viendo la gran brecha que tenemos que cerrar, reconociendo el salto cuántico que se ha dado y advirtiendo las dificultades en parte de ese proceso, yo quisiera empezar por preguntarles a mis compañeros de panel, en opinión de ellos y desde la perspectiva de los medios de comunicación, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que han impedido que en Colombia podamos avanzar mucho más rápido en esta dirección de la infraestructura? Y como las damas primero, me gustaría empezar con Claudia. Muchas gracias, Mauricio. Muy valiente usted de ponerse en el papel de nosotros, los periodistas. Eso requiere carácter, reemplazar a un periodista haciendo preguntas y poniéndolo a hablar, bueno, de su tema y de su sector. Muchísimas gracias a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, por esta invitación, a todos ustedes por invitarnos, obviamente, a hablar de un tema que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país y que les interese saber cómo está esa conexión entre todo lo que tiene que ver con el sector de la infraestructura y nosotros los periodistas y los medios de comunicación, que finalmente somos quienes también acercamos de una manera pues más concreta y tratando de simplificar la complejidad de un sector, Mauricio, a diversas audiencias y públicos que creo que aquí los representamos. Aquí estamos periodistas de la prensa escrita, un poco más especializada, como Alejandro Santos, que me alegra también saludarlo y compartir en este panel, la radio, que es un medio masivo de comunicación, Luis Carlos Vélez, mi compañero de RCN, y por supuesto la televisión. Yo quiero comenzar haciendo una reflexión para entender también cuáles son esos puntos o esos principios básicos que nos unen, Mauricio, y yo creo que en un momento de desafío de la democracia en la región, nosotros creo que somos conscientes de eso. La democracia en Colombia consideramos que está muy consolidada en varios países de América Latina, pero hay otros que tienden hacia el populismo y si tenemos claro que una prensa libre y unos medios de comunicación libres actúan dentro de un país, estamos garantizando que hay una piedra angular para esa democracia. Pero esa democracia tampoco puede ser viable si no hay libertad de empresa y creo que en ese punto fundamental del comienzo, ahí estamos unidos tanto los medios de comunicación como el aparato productivo de un país que es fundamental para la democracia. Claro que cada uno está en su rol y en su función y esos roles muchas veces generan una especie de tensión entre quien comunica, el que debe informar sobre la situación de un sector. En este caso, pues hablemos de la infraestructura, que es un sector bastante complejo. Dicho esto, los principios fundamentales, yo creo que hay que comenzar también por establecer las características y la complejidad del sector, en este caso el de la infraestructura, la naturaleza del medio de comunicación y cómo le hablamos a nuestras audiencias o lectores, y el contexto de país. Entonces, lo primero es tener conciencia y claridad, y en RCN Televisión lo estamos haciendo, de que el sector de la infraestructura, así como es fundamental, es clave para jalonar a otros sectores, para el crecimiento económico, es fundamental para la competitividad, y ustedes pues lo saben, todos los que están aquí sentados, es un sector muy complejo para entenderlo. Y esa complejidad está pues desde el principio, desde la política pública y su diseño y su ejecución, pasando por lo legal, por lo constitucional, por las comunidades, temas muy concretos como los predios, la financiación, todo el esquema financiero de la infraestructura. Es muy difícil, Mauricio, podérselo explicar a unos televidentes y a unos oyentes, porque es un mundo que también tiene unos procesos y unas etapas bastante largas y difíciles, pasando también por, obviamente, todos los temas constitucionales como las consultas a las comunidades, y sin ni siquiera entrar en el mundo maravillosísimo, hermosísimo, pero también complejísimo de la misma ingeniería. Entonces a nosotros los periodistas nos toca entender todo ese proceso para comenzar. Muchos dicen que nosotros los periodistas somos unas personas que tenemos un mar de conocimiento, pero con un centímetro de profundidad.
y nos toca hacer un esfuerzo fundamental cuando estamos abordando todo este tipo de temas de cómo podemos generar más profundidad en los contenidos y cómo hacemos que esos contenidos sean viables para públicos tan abiertos. Yo también tengo que hablar del medio en el que trabajo, que es el medio de la televisión abierta, y es el medio, uno de los medios, si no el por excelencia más masivo en una sociedad. Los últimos estudios de Ibope Cantar, que son los que miden el hábito de consumo de los hogares colombianos, dicen que la penetración de la televisión en el mundo de la gente que consume medios de comunicación está alrededor de más o menos 15 millones de personas, 15. El 99% tiene una penetración en la televisión, el 88% en radio, y de ahí sigue pues los medios escritos. Cuando yo hablo de consumo de televisión abierta, también estoy hablando no solamente de la gente que llega al televisor, sino de las personas que consumen esos contenidos a través de estas plataformas, pero son contenidos en video y en televisión. Estamos haciendo un trabajo creativo en RCN para darle un espacio específico al tema de la infraestructura, con unas secciones muy especiales que se llaman Ojos a la Obra y otras que se llaman Los Pecados Capitales, porque aquí entro al contexto de país, un contexto económico, pero también un contexto que no nos podemos negar, que está en un momento de, digamos, preocupación, que es el tema de la corrupción y que toca a todos los sectores, no solamente al de la infraestructura, sino a todos los sectores de la sociedad. Tenemos que saberle explicar a todos esos televidentes que, como entenderán, una penetración de 99% en cerca de 15 millones de personas, pues son transversalmente personas que se encuentran en todas las situaciones socioeconómicas, que tienen perspectivas de vida muy distintas, que tienen también la diversidad regional, y a todos ellos nos toca unificarle el lenguaje para llegar a ese público tan diverso. Nos toca explicarle por qué la competitividad es fundamental para el crecimiento del país y la infraestructura qué papel juega. Tenemos que contarles no solamente el vínculo que hay cuando hay una obra importante de infraestructura en un lugar que pues finalmente impacta la cotidianidad de la ciudadanía, sino también lo macro. Hay que explicar por qué un país más competitivo, y si mejoramos en esos rankings que tú mencionabas, que pues aunque no somos los peores, no estamos tan bien. El último del World Economic Forum, Colombia está en el puesto 60 de 140 países y bajamos unos puntos en el tema de infraestructura. Hay que explicarle a esa persona por qué tenemos que tener buena infraestructura para ser más competitivos. A nosotros una televidente, por ejemplo, que trabaja en cultivo de flores, por poner digamos, un ejemplo de un sector como las flores, que es del sector exportador y que necesita precisamente esta competitividad en el transporte y en las obras para poder que su producto sea más valioso en el mercado, más deseado en el mercado y pueda generar más empleo. Explicarle que esa persona, su movilidad social también depende de que este país siga en un ritmo de crecimiento económico que jalone a todavía esos 13 millones de clase media incipiente que llegan, son hogares que tienen ingresos de 1 millón de pesos para 4 personas. ¿Por qué es importante todo este jalón económico para sus respectivas vidas y sus vidas cotidianas? Entonces yo creo que nosotros tenemos un desafío enorme, Mauricio, como medios de comunicación, de poder llevar este mensaje de manera seria, de manera consciente, de manera profunda y entendiendo también pues todas las dificultades que estamos atravesando como país. Y insisto en el tema de la corrupción, porque la corrupción está minando la credibilidad de no solamente las instituciones, sino también de la empresa privada, y nosotros no podemos permitir que se nos distorsione el desespero, asco, rechazo a la politiquería de la corrupción con rechazo a la democracia y pilares fundamentales como son los medios y como es la empresa privada. Luis Carlos. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Me alcanzan a oír? Primero al doctor Juan Martín, muchísimas gracias por invitarme. Cuando me dijeron que teníamos que venir a este panel, llamé a Alejandro y le dije, caramba, un panel de infraestructura, medios de comunicación, no tengo ni idea, ¿no? Esto fue hace como unos meses, y carajo, ¿qué vamos a hacer en un panel de infraestructura? Pero hace 15 días todo cambió. Y dije, caramba, ahora sí tiene mucho sentido. ¿Quién de ustedes ha visto Distrito Salvaje? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Eso es que, Alejandro, más o menos como el 15%.
pero imagino que el resto sabe qué es Distrito Salvaje, ¿verdad? Es la producción de Netflix de Juan Pablo Raba, que dicho sea de paso, Netflix nos da muy duro a los medios de comunicación abiertos y nos golpea muchísimo. Cuando le preguntan a uno, oiga, ¿realmente cuál puede ser el punto crucial que más le pega al sector de infraestructura? Y cuando me hicieron esa pregunta en las últimas horas, la verdad es que lo primero que se me vino fue Distrito Salvaje. Porque en la hipersimplificación del mensaje que tenemos en el público, la gente pone todo en blanco o en negro. O es muy bueno o es muy malo. Y lo que hace la serie Distrito Salvaje es poner muy mal a todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción y todo lo que tiene que ver con el sector de la infraestructura de nuestro país. Y es ahí donde se encuentran varias cosas que incluyen a los medios de comunicación. Y es la polarización política que no solamente se vive en Colombia, sino que se vive en el mundo y que se ve exacerbada debido a las redes sociales. La gente en las redes sociales no entra a calmar el fuego, por el contrario, lo que entra es a incendiarlo. Y muchas veces los medios de comunicación tradicionales, digo yo, se encuentran inmersos en esa misma pelea, en esa misma discusión de la hiperexageración de los eventos. Entonces, ¿qué nos encontramos ahí? Una gran pérdida de credibilidad del establecimiento. Y cuando uno piensa en el establecimiento, piensa en el gobierno, pero subsecuentemente piensa también en los ladrillos del establecimiento, lo tangible, lo material, lo real. Y eso es lo que hacen ustedes, la construcción, la infraestructura. Entonces, en esa hipersimplificación del mensaje, en esa manera de ver tan sencilla de las personas, que se ve exagerado por las redes sociales, pues entonces esa no credibilidad al establecimiento, la exageración de las posturas, le pega directamente a este sector, que tanto bien le hace a nuestro país, que tan necesario es para nuestra nación. Y ahí es donde también nos volvemos a encontrar ustedes y nosotros en esto de los extremos. No sé quién, si no tuvieron la oportunidad de leer la entrevista que apareció el domingo, si no estoy mal, en El Tiempo, Steve Bannon, a un periodista chileno, Steve Bannon, que es el estratega político de Donald Trump, el que llevó a la presidencia a Donald Trump, hace un análisis muy claro de cómo los extremos y la polarización puede ser manipulada para llevar un mensaje y que la gente actúe de acuerdo a ese mensaje. Claro, él lo ponía dentro del marco de lo que es la democracia y las elecciones. Palabras más, palabras menos, lo que él dice es que los extremistas, tanto derecha como de izquierda, son los que llevan finalmente a que la gente vote. Y eso nos vuelve a traer a ustedes, a nosotros, a la misma mesa, y es la del extremo. En todo el mundo, en Colombia tratamos siempre de meternos en nuestro tema colombiano, pero en todo el mundo el extremo es lo que está funcionando, es lo que está vendiendo, es lo que está llevando a la gente a tomar determinaciones de querer, no querer, votar, no votar. Y estoy seguro que muchos de ustedes están preguntando, caramba, si nosotros hacemos esto tan bien, si nosotros trabajamos tan fuerte, traemos inversionistas, ponemos de nuestra propia plata, trabajamos con el sector financiero para darle a infraestructura en este país, ¿por qué sentimos en el fondo que la gente no nos quiere? Y les voy a dar dos ejemplos de por qué ese tipo de cosas pasan. Hace menos de 3 meses, MIT hizo una investigación muy interesante sobre cómo se transfiere la información entre la gente. Y atención a esta estadística es interesante. Mientras una noticia buena y real se repite una vez, una noticia falsa y mala se repite 100.000 veces. 100.000 veces. Es decir, para que su mensaje positivo empate con el mensaje negativo, que además es falso, tiene que hacerlo 100.000 veces. Esa es la fuerza de la reverberación del ecosistema que crean las redes sociales. Y no solamente somos nosotros, porque es que el mensaje ya salió de la inteligencia de la revista Semana, de la inmediatez de RCN Noticias o de la reflexión inmediata que realiza la radio. No, el discurso, la discusión, el análisis posterior, prácticamente inmediato es a través de eso. Y les tengo una mala noticia, tratar de controlarlo es prácticamente imposible. Es un problema que tienen ustedes, es un problema que tenemos nosotros, es un problema que tienen las democracias.
Pero como no estoy acá para hablar del deber ser, sino de lo que la realidad es, para traer esto en dos casos precisos que les compete a ustedes, a este auditorio, pues obviamente el caso de Chirajara e Isgaura son casos que aunque ustedes no quieran y no reflejan la realidad del sector de infraestructura de nuestro país, son los casos, junto al de Odebrecht, que acaparan la atención nacional. Y seguramente en contraprestación me dirían, Luis Carlos, lo que pasa es que ustedes, lo de los medios de comunicación, son unos tipos exageradísimos. Mire, fíjese que en los últimos años en el país tenemos más de 3.000 puentes. Usted me está hablando de 2 puentes, eso es cerca del 0.01%. Y ese análisis me lleva a 2 recuerdos principales. Uno, que tuve cuando cubrí el terremoto de Haití. Cuando cubrí el terremoto de Haití hubo una violación por parte de miembros de la ONU a mujeres haitianas. Y recuerdo que le hice la misma pregunta, en ese momento yo trabajaba para CNN, le hice la pregunta al representante de la ONU, de por qué veía, qué pensaba de esto tan grave. Y él me dijo, ¿grave, Luis Carlos? Si aquí tenemos más de 150.000 miembros de la ONU apostados en Haití y usted me está hablando de una violación. Entonces yo me fui con esa pregunta y hablé con la mamá de la niña violada. Y le dije, oiga, la ONU piensa que es una exageración, aquí tienen 120.000 tipos trabajando y es solamente una violación, eso no puede ser lo característico de la presencia de la ONU en este lugar. Me dijo, tiene razón, pero para mí era la única hija que tenía. El segundo ejemplo es el siguiente. Cuando Pablo Escobar se fugó de la prisión, una persona que actualmente es Procurador General de la Nación, a la cual tengo mucho aprecio, le hicieron la misma pregunta, oiga, ¿se voló Pablo Escobar de la cárcel? Y él respondió, de 150.000, 200.000 presos que tenemos, se voló uno. Sí, socio, pero era Pablo Escobar. Y eso es lo que queda actualmente en los medios de comunicación, en las redes sociales y en el pensamiento público. Es decir, es un gran reto. Si están esperando que les dé la solución, tampoco la tengo. Y por último, para cerrar esto, no me quiero extender más, Alejandro tendrá otra exposición sobre el tema. Tenemos que ser muy serios en el planteamiento de la realidad, que es lo que les acabo de plantear, muy respetuosamente, y volviendo a decir que como colombiano estoy muy agradecido de las obras que ustedes trabajan porque las disfruto y creo que es un gran beneficio para la nación, pero también versus el deber ser. Son dos cosas completamente diferentes. El deber ser es una cosa que es muy difícil que la gente lo entienda, y la realidad. Y de esa realidad descarnada que les acabo de plantear, pues de pronto vamos a tener puntos en esta discusión. Muchas gracias, Luis. Alejandro, la misma reflexión introductoria de tu parte. Sí, muchas gracias, Mauricio. Pues agradecer la invitación a la Cámara Colombiana de Infraestructura, a Juan Martín. Yo estoy en cierre y ayer pues a mis periodistas les preguntaba, bueno, ¿cómo va tal noticia? ¿Cómo va tal artículo? Y dije, no, están en la Cámara, están en todos en Cartagena. Entonces dije, no, voy para Cartagena a ver si puedo cerrar la revista. Pero yo creo que, digamos que en este digamos, debate sobre el desarrollo, porque yo creo que lo que estamos acá, en el fondo estamos tratando de entender lo que significa el desarrollo, lo que significa la infraestructura en la modernización del país. Y detrás de eso es muy importante, cada día más importante, entender el entorno. Y cada día más importante hacernos preguntas de perspectiva para poder contestar preguntas que suelen ser micro. Hoy en día, o nunca como ahora, un business plan depende de componentes culturales o étnicos, o históricos. O sea, cada día más tener la sensibilidad para entender en qué momento vive uno y en qué entorno se mueve uno es fundamental para hacer los negocios. Entonces, yo creo que para eso, y yo creo que en ese sentido, digamos, los periodistas en general tenemos la fortuna y el privilegio un poquito de
de hablar con todo el mundo y de desarrollar una sensibilidad para entender el entorno, para tratar de comunicarlo, al menos, tratar de comunicarlo. En radio, en televisión, en prensa, etcétera. Pero detrás de esto yo creo que tenemos que pararnos en la situación del país hoy. Y hoy, cuando estamos hablando de infraestructura y cuando estamos hablando de competitividad, tenemos que hablar de lo que significa el territorio, como una nueva variable, como un gran descubrimiento dentro del imaginario del desarrollo. Y ahí, en el territorio, ¿qué significa ese territorio y qué significan esas comunidades? Y cómo integra uno ese territorio a esa concepción de desarrollo que tiene, pues obviamente, el país y la empresa. El Estado, la directora de planeación nos planteaba dos conceptos que lamentablemente en el Estado cada día son más difíciles, y es la armonía y la coordinación, el orden y la coordinación del Estado. Lo planteó como una de las prioridades. Lamentablemente, cada día es más difícil que el Estado sea más ordenado y más coordinado. Y ustedes son víctimas todo el día de eso, de la proliferación de entidades que entre sí se cruzan las mangueras y la dificultad que tiene este país para la ejecución. Y en ese sentido, para la ejecución en general, porque esa es una de las grandes preocupaciones que al menos tengo yo como periodista, de la dificultad, no solo de ponerlos de acuerdo, que eso digamos que yo creo que ha sido pues un tema donde las democracias cada día es más difícil, pero al menos para poder ejecutar los temas. Y ahí el Estado juega un papel fundamental y ha tenido todo tipo de dificultades para poder coordinar. Y por otro lado, pues el tema de cómo ese sector privado empieza a entender ese nuevo territorio, que es el territorio del posconflicto, de un país que está dejando un conflicto de 50 años, que dejó un impacto en una sociedad alejada, marginada, que el Estado le ha dado la espalda durante muchísimos años, muy desconfiada, muy atemorizada, donde ha vivido la ilegalidad, donde no ha llegado el desarrollo y donde el desarrollo está llegando como una amenaza y no como una oportunidad. Y eso es uno de los grandes problemas que tienen en este país, que muchos territorios ven la llegada del desarrollo no como la llegada, digamos, de unos salvadores que van finalmente a integrar esos territorios al desarrollo económico, político y social del país, sino como una amenaza que va a romper un statu quo que está implantado ahí por actores armados, por ilegalidad, etcétera, etcétera. Y la manera como uno aborde, y si uno no entiende bien cómo aborda ese territorio, va a generar conflicto y va a generar violencia. Y eso es la historia de este país. Lamentablemente con unos rezagos, lamentablemente con influencia del narcotráfico, lamentablemente con intereses políticos muchas veces oscuros. Aquí se mencionaba el tema de La Guajira y una cantidad de territorios donde hemos visto lo que han sido los gobernantes también en muchas regiones del país, los vínculos y los vasos comunicantes que existen. Entonces, en ese sentido me parece fundamental que todos ustedes que están acá, que muchos o la gran mayoría hacen presencia en esos territorios, se han visto enfrentados a lo que eso significa. Y entender eso me parece que es absolutamente esencial. Lo segundo es el tema de una narrativa que veo yo que se ha venido creciendo como antiempresarial. Antiempresarial quizás sea un poco fuerte, pero donde el empresario es visto como un gran jerarca del cual hay que desconfiar. Y dentro de esa lógica estigmatizante que mencionaba Luis Carlos y Claudia, que nos lleva a la discusión de los extremos y una rabia contenida, pues el sector privado colombiano en general es visto como unos grandes ricos por ahí arriba y no como personas que están ayudando y contribuyendo a que este país sea un país con mayores oportunidades y donde haya mucho más equidad.
Y ahí el papel de la comunicación es fundamental. Es decir, ¿cómo logramos nosotros que realmente el desarrollo y quienes representan ese desarrollo sean vistos por la sociedad como unas personas y unos líderes esenciales para que este país siga avanzando? Y que sin ellos será imposible. Y no, como a veces se ve, como un obstáculo o como una amenaza. Entonces, cuando vemos esos dilemas de que si agua o petróleo y unos dilemas, digamos, falsos dilemas, que lo que hacen es estigmatizar inmediatamente y poner a muchas comunidades en contra de situaciones donde muchos, digamos, yo creo que hay temores legítimos, yo creo que hay sitios en que claramente no se puede tocar la naturaleza y donde hay una serie de reglas claras, pero donde uno no puede plantear que, digamos, el desarrollo en ese sentido es una máquina imparable que va a hacer tabula rasa de ese territorio, que es como se va construyendo esa narrativa en distintas audiencias, en distintas plataformas y en particular en plataformas como las redes sociales, donde obviamente todas estas falsas noticias, posverdades, manipulaciones, intereses políticos, pues se riegan como aceite. Entonces, yo creo que detrás un poquito de lo que significa un desafío para democratizar como el imaginario de lo que significa el capital. Es decir, es que el capital, seguimos como una visión medio marxista de que el capital son unos tipos allá que explotan, que hay un concepto de explotación, cuando lo que estamos hablando aquí es, perdón, el 80%, sino el 90% de las empresas del país son pequeñas y medianas industrias, y son los que más empleo generan. Pero en el imaginario del desarrollo está representado por unos grandes señores o grandes empresas, quizá alrededor de una chimenea, mirando a ver qué se inventan. Y ese discurso, digamos, ahí yo creo que es fundamental empezar a entender lo que significa, digamos, todos esos colombianos que hoy en día están tratando de lanzarse al agua para hacer, digamos, un negocio o una empresa. Que el día de mañana se vuelven grandes empresas, ojalá. Entonces, yo creo que ahí tenemos un gran desafío y los medios de comunicación en general, digamos, los medios que tenemos la posibilidad de tratar, a pesar de, digamos, del tsunami de información que circula hoy en día, de contextualizar precisamente este proceso. Porque, lamentablemente, digamos, y Claudia y Luis Carlos lo plantearon, hay unas fuerzas que estamos sintiendo, que empiezan a sentirse subterráneas, que ya han salido a flote en el mundo, que están, digamos, tensionando lo establecido, tensionando el statu quo, y lamentablemente el statu quo se llama la democracia, las instituciones democráticas, con todos sus defectos y con todos los problemas por resolver los grandes problemas de la sociedad, porque precisamente, digamos, las democracias no han sido capaces de resolver los grandes temas de las sociedades, ni en Estados Unidos, en Europa lo estamos viendo, y en América Latina, pues lamentablemente con todas la estela que ha dejado la corrupción, y en particular la de Odebrecht, pues lo deja aún más claro, y lo hemos visto en todas las encuestas. Pero si nosotros no, quien digo nosotros es quienes tenemos hoy en día posiciones de liderazgo en la sociedad, con responsabilidad, llámese líderes empresariales, llámese periodistas, llámese líderes políticos, no empezamos a entender lo que está en juego, sobre todo en un país como Colombia, donde pues sí estamos tratando de pasar la página del conflicto armado con las FARC, que yo creo que es muy importante para este país, pero ahí hay una serie de amenazas muy complicadas que siguen ahí, la maldición del narcotráfico con 300.000 hectáreas, 250.000 hectáreas de coca, tenemos la nueva amenaza de la migración venezolana, tenemos unos chicharrones pues, bastante complejos, pues no hablar de hidroituangos y tal, que siempre estarán, pero son temas donde si nosotros no empezamos a entender esa lectura
esa lectura como sociedad, y yo creo que en eso me parece muy importante que cada uno de ustedes como empresa empieza a leer ese contexto y mirar, digamos, cómo actúa en función de esta dinámica histórica que estamos viviendo. Entonces, el tema, por ejemplo, la protesta social. Ya estamos empezando a ver, digamos, una protesta social que me parece que, digamos, legítima, como el de la universidad pública, con todo tipo de, digamos, de desmanes y desadaptados que no interpretan, creo yo, a la gran mayoría de los estudiantes, pero son temas que están ahí y esa protesta va a seguir aumentando. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es nuestro papel frente? Y todo tiene que ver con un tema de construcción de símbolos, de imaginarios, de comunicación, de entendimiento del entorno. Y yo creo que hoy en día eso es lo que realmente termina siendo buenos negocios y grandes negocios. Las personas que realmente hoy en día entienden ese contexto que tiene que ver con la historia, con la cultura, con las etnias, con lo social. Porque de otra manera será imposible hacer el desarrollo. Será imposible hacer el desarrollo y generará todo tipo de conflictos. Y en Colombia esos conflictos terminan lamentablemente en violencia. Lamentablemente en violencia. Entonces, quería solo como hacer un poquito una reflexión de la importancia un poquito de leer esos entornos y de cuando hablamos de narrativas, de cuando hablamos de símbolos. Luis Carlos habló del símbolo, es que era mi hija. Y el drama de esa hija, o llámese el puente de Chirajara, o llámese, se vuelven símbolos. Y la sociedad se mueve con símbolos. Los símbolos son los que congregan a la gente. Y un buen político tiene que entender cuáles son los símbolos que inspiran a una sociedad. Entonces, y hoy en día, pues lo digo porque pues, la simbología del desarrollo, en el fondo lo que estoy tratando es cuál es la simbología del desarrollo en Colombia hoy. Cómo esos nuevos territorios de Colombia, con todas las oportunidades turísticas, energéticas, etcétera, de energías renovables, está apropiando el desarrollo. Cómo esas comunidades están empezando a entender el desarrollo. Cuando hablamos de la energía eólica, que podríamos ser una potencia en energía eólica en La Guajira, yo me pregunto, todas, digamos, esas apuestas y lo que dice planeación y lo que uno oye al presidente diciendo que aquí le damos a la matriz energética, le vamos a meter fuertemente a las energías renovables, yo me pregunto, ¿cuál es la estrategia en La Guajira, pero es una estrategia global, macroestrategia, frente a La Guajira como tal? No puede verse como un parque aislado en La Guajira. Entonces, ese tema del desarrollo, la simbología del desarrollo, hoy, si no la empezamos a entender bien y se la dejamos a los algoritmos de las redes sociales, se las dejamos porque pues las dinámicas, las buenas noticias no son noticia. Primer semestre de cualquier persona que estudia periodismo. Good news, not news. No es que sean los periodistas son unas personas con problemas mentales, es la condición humana. La condición humana. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tomar una posición activa. Digo, nosotros haremos nuestro trabajo con todas nuestras imperfecciones, con toda nuestra responsabilidad, pero yo creo que cada uno tiene que asumir su papel. Muchas gracias, Alejandro. Efectivamente, me parece que estas reflexiones le dan mucha profundidad justamente a esta conversación y a la paradoja en la cual estamos de alguna manera inmersos. Yo comparto buena parte de lo que ustedes nos han compartido como sus reflexiones, y para colocarlo de una forma esquemática, uno diría que conectando con eso que califica como un salto cuántico, aún falta, pero ha habido un salto cuántico. Uno podría decir que si Colombia no resuelve su desfase en términos reales y relativos de infraestructura,
va a tener serias dificultades para dar un salto al desarrollo, como algunos de ustedes mencionaron. Pero si la sociedad colombiana no comprende la importancia de esto y la opinión pública no lo entiende, por supuesto que va a ser muy difícil, porque me van a perdonar lo coloquial, pero la licencia social probablemente es la única que no requiere trámite, pero si no se tiene, no hay posibilidades de hacer absolutamente nada. Y esa licencia social depende en muy buena medida por esa cruda realidad que Luis Carlos nos ponía de presente, pero también por el tema de los símbolos y en el contexto actual colombiano, en donde la sociedad como un todo está haciendo un tránsito. Es decir, tenemos una gran necesidad y un desafío para seguir desarrollando el país. Tenemos un sector de infraestructura fuerte que sabe hacer muchas cosas, pero que quizás el nivel de complejidad hacia adelante es mayor, y está incorporando nuevos grupos de interés, está incorporando nuevas realidades, está exigiendo nuevas capacidades ante las cuales eventualmente el sector se queda un poco corto y necesita que otros sectores de la sociedad lo abracen y lo acompañen. En ese punto concreto y entendiendo la reflexión que nos acaban de hacer, yo quisiera aterrizarlo un poco más y decir, desde el punto de vista del medio de comunicación, respecto de esa cruda realidad y la objetividad que siempre tiene que mantener, ¿cuáles serían ustedes, en opinión de ustedes, los principales desafíos que tendrían los medios de comunicación para ayudar en el tema de difusión y de pedagogía a esa sociedad? Claudia. Bien, yo creo que para entender esos desafíos, entonces, Mauricio, tenemos que hablar de el tema concreto del mismo mundo de la infraestructura y también del contexto de país en el que nos estamos moviendo. Sin ninguna duda, el tema de Odebrecht generó un daño reputacional muy grande, por supuesto, eso nadie lo puede negar. Generalizar es hacer el trabajo periodístico mal hecho, pero como todos sabemos, este tipo de situaciones, cuando ya entramos en ellas de manera dramática, traumática, consume mucho tiempo y espacios de los medios de comunicación y la percepción entonces generaliza. Ahí yo creo que es como el primer desafío. Nosotros en RCN nos hemos planteado en el tema de la infraestructura, como les decía, y no son solamente palabras. Si quiere yo les comparto un pedacito de un video, televisión a veces es mejor mostrar que hablar, sobre cómo estamos haciendo esa aproximación al televidente. Nosotros no queremos llegar cuando el puente se cae. Nosotros queremos llegar desde antes, acompañar a la obra, tener una relación medio-constructor sana. No es una forma unidireccional de aproximarnos a la cobertura, sino de acompañamiento a las obras. Y hemos detectado esas mega obras, ese conjunto de mega obras, las hemos clasificado y estamos haciendo unas secciones muy específicas sobre la misma situación de la obra. En ella, el mismo constructor muchas veces desahoga todos los problemas que tiene, las dificultades y los obstáculos. Esto no es solamente una veeduría que se impone sobre el constructor, sino que le escuchamos sus preocupaciones. En América Latina, Colombia es el tercer país de más demoras a la hora de hacer un trámite. Por ejemplo, eso es una de las realidades que hemos encontrado. Hay una situación de mucha dificultad para contestarte la pregunta de qué estamos viendo de los desafíos también del sector en el tema de las consultas a las comunidades, que han paralizado también el desarrollo de muchas obras. Obviamente, contar con la comunidad es fundamental para la legitimidad de un desarrollo de infraestructura y de obra pública, pero muchas veces dentro de esas mismas reglas de consultas a las comunidades, sus tiempos y sus costos se vuelven también un obstáculo, como muchas veces la adquisición de predios también se convierte en una situación dramática para el constructor. Estamos desarrollando también toda la pedagogía de la nueva ley de infraestructura de este año, la 1882, que ustedes pues la han analizado y la conocen porque pues están directamente relacionados con ella. El tema de la transparencia para los medios de comunicación también es muy complejo poder abordar
todas las obras fundamentales de infraestructura en todo el territorio nacional, cuando cada corporación autónoma regional tiene una regla diferente, cada empresa asume o constructora asume ese desafío, cuando no hay unas condiciones de licitación únicas. Imagínense el lío para los medios de comunicación poder hacer veeduría licitaciones cuando no hay pliegos. Exacto, pliegos tipos, pliegos que sean aplicables a todos por igual, y entonces es un mar de complejidad muy difícil para poder llegarle en nuestro caso, al televidente. ¿Cómo lo estamos haciendo? Aprovechando que las obras en sí tienen una espectacularidad visual. Para la televisión eso es importante, eso atrapa mucho la atención, y a partir de ahí poder ir planteando los problemas tanto de la empresa constructora, del consorcio, de la misma banca que financia y que ayuda en esos cierres financieros, de los multilaterales, es decir, y por supuesto la comunidad. Si quieren les pongo un pedacito de una muestra de esas del video, podemos rodar un video. Hoy en nuestro informe especial de Ojos a la Obra hicimos seguimiento a los grandes puentes prometidos por el gobierno de Juan Manuel Santos. 2 se construyeron como consecuencia del cruel invierno que azotó al país entre 2010 y 2011. Por ejemplo, el Isgaura, el puente atirantado más alto de todo Sudamérica. La recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de la Niña quedó en manos del Fondo de Adaptación. La entidad contrató la construcción del puente Isgaura. Este puente le saca el quite a una falla geológica donde todos los días tiembla, que es la falla del Isgaura, que conecta con la Mesa de los Santos. La torre central de la estructura tiene 148 metros, comparable con un edificio de 50 pisos. Está sostenido por 128 tirantes y 4 pilas. Entre su punta más alta y el tablero por donde transitan los carros tiene 78 metros. Entre el tablero y la base 70 metros más y 70 metros de cimentación. En total tiene una longitud de 653 metros con vías de acceso, de los cuales 580 corresponden al puente atirantado. Así se ve el proyecto tras su construcción. Pero este imponente puente es un oasis de infraestructura en la vía Málaga-Los Curos, tal como lo evidenció Ojos a la Obra en diciembre de 2017. Son 147 kilómetros de carretera que conecta a los 13 municipios de la provincia de García Rovira en Santander. Pero esta ruta que lleva al puente Isgaura es protagonista de deslizamientos y sismos. Esta obra va a garantizarle a la población transitabilidad permanente en estos sitios y sobre todo jalonar la pavimentación de toda la vía. Ese es un ejemplo de cómo nos acercamos a una obra que no tiene problemas. Es decir, obviamente los normales y naturales de generar una mega obra, pero el día que comenzó pues las versiones sobre las ondulaciones del puente, yo creo que nuestra audiencia por lo menos ya estaba familiarizada con esa obra. Hicimos obviamente un Ojos a la Obra en ese momento cuando ya comenzó el problema, pero no estamos llegando al problema como periodistas que llegan solamente en el momento de la noticia mala. Como decía Alejandro, es verdad, nos han metido en la cabeza que la buena noticia no es noticia. No, aquí le estábamos diciendo a García Rovira que va a estar conectado, que la obra tiene impacto para los habitantes y se hacen varias entregas en esos tiempos reducidos de televisión. Entonces, pues de esta manera, con ese ejemplo, yo puedo compartir con ustedes muchísimos otros videos, si quieren después en un link, sobre cómo estamos accediendo a la cobertura de las obras de infraestructura. Otro de los desafíos yo también creo que es en lo macro, y es la posibilidad del crecimiento económico y de poder invertir el 5% del Producto Interno Bruto en infraestructura, que digamos ese también es uno de esos grandes desafíos. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno ha sido muy enfático ante nosotros los medios de comunicación y en todas las conferencias que va. Acaba de estar hace un par de días en Panamá en una conferencia también de transparencia, diciendo de la importancia de América Latina en el tema de la inversión para infraestructura, para poder lograr el desatraso que necesitamos. Colombia sobre todo necesita desatrasar pues varias décadas. Ya ese
digamos, esa decisión de Estado la estamos viviendo, y eso hace aún más interesante también la cobertura. En los últimos 8 años, cuando comienza toda esta revolución y este crecimiento cuántico, como tú lo mencionas, se ha invertido 90 billones de pesos, que esos son cantidades monumentales de dinero y que obliga también la acción periodística sobre la veeduría de esos recursos. Entonces, digamos, ahí están como unos puntos concretos del sector, pero también están los externos que involucran a ciertas empresas o personas del sector, no todos, pero que genera obviamente todo el escándalo y la mala imagen. Y ahí también hay pues un desafío monumental, y yo creo que también tenemos que llamarnos a una reflexión sobre qué está pasando en las regiones. Cada año la Procuraduría sanciona a 237 alcaldes por problemas de 60% ineficiencia o desconocimiento de las normas, pero 40%, según dice la misma Procuraduría, por temas de corrupción. En los 30 años de las elecciones de alcaldes, la elección popular de alcaldes la acabamos de cumplir, se celebró ahorita en septiembre. La Procuraduría entregó unas cifras que realmente son preocupantes: 7.130 alcaldes en Colombia, 7.130 han sido sancionados. La Procuraduría ha adelantado 3.500 procesos en este momento de vigilancia preventiva, y estos 30 años que ha generado pues una autonomía interesante en las regiones. De todas maneras, pues en el tema de la transparencia estamos viviendo ahí un desafío. ¿Y cómo esto no afecta? Pues obvio que afecta. Miren, nosotros tenemos la otra sección que es más especializada en las obras públicas en ciudades y en capitales, que se llama Pecados Capitales. Acabamos de llegar en una investigación de la periodista Maritza Aristizábal de Quibdó, y el Hospital Norte de Quibdó, que le prometieron a los habitantes que iba a cobijar a 40.000 personas, un hospital de tercer nivel, un hospital que iba a traer mucho desarrollo, se quedó en los cimientos. Invirtieron más de 2.500 millones de pesos y ahora dicen que se necesitan 16.000 y que no hay presupuesto. Entonces, ya la Procuraduría acaba de abrir la investigación basados en esa investigación periodística, pero claro, la relación del ciudadano con la obra es: a mí me están engañando, la plata se la están robando y esto no es serio. Y esto se está generalizando en las regiones. Entonces ahí también hay un desafío que, digamos, es externo, no es precisamente interno, aunque también hay una responsabilidad compartida, porque la corrupción no solamente proviene de los agentes del Estado ni de los funcionarios estatales, es que al otro lado también hay personas dispuestas a pagar sobornos a cambio de contratos, y a poner votos y organizar comunidades a cambio de contratos. Entonces también esa es una reflexión que nos tenemos que hacer. Sí, muchas gracias. Muy concreto los dos puntos. Respecto al último, la transparencia, me parece totalmente relevante, porque pienso que hace parte también de esa objetividad y esa transparencia, como bien lo notaste, que tiene que tener el medio de comunicación. Es que hay que crear a la sociedad un mecanismo de contraste explícito de lo que está bien y lo que está mal, porque eso al final también se convierte en un tema preventivo y de alguna manera coercitivo frente a las personas que estén pensando hacer cosas indebidas. Has visitado en las 12 intervenciones un tema que no quiero dejar pasar, que creo que es de esos que no era muy cotidiano antes en ese sector, y creo que es sobre el cual no hay mucha conciencia. Para ser capaz de acometer ese gran desafío en infraestructura que el país tiene, para seguir ejecutando lo que está en curso, se requiere necesariamente del capital nacional y del capital internacional. Uno de los grandes cambios que ha habido en esta última década es que la infraestructura se ha abierto al mercado de capitales. Eso hace que el rango de observación que tenemos sobre el país y sobre los proyectos sea mucho mayor, y la dependencia de que esa información sea oportuna, clara u objetiva es impresionante, porque ya son inversionistas extranjeros, bonistas extranjeros, fondos de pensiones, ahorro del público que está involucrado en los proyectos. Entonces, ahí es muy importante, como he insistido varias veces, en la objetividad. Si algo está malo hay que advertirlo rápidamente, pero no se puede generalizar o generar esos íconos o esos símbolos que no sean los adecuados, porque podrían estar generando en lo que se llama, digamos, en el sector un riesgo sistémico, algo que puede estar generando alguna dificultad. Alejandro, volviendo a la pregunta, concretamente, ¿cuáles podrían ser algunas acciones que desde los medios de comunicación ayuden a formar una opinión pública que acompañe este gran desafío que tenemos como país?
Sí, yo lo pondría por un lado buscando exaltar, digamos, lo que significa ser empresario en Colombia y lo que significa ser un buen empresario en Colombia. Y eso tiene una serie de connotaciones. Y en esa línea, algo muchísimo más difícil, lo que significa ser líder empresarial en Colombia. Porque no todo buen ejecutivo es un líder empresarial. Ser un buen ejecutivo, ser un buen empresario está muy bien. Ser un líder empresarial, una persona que todo el mundo reconoce por sus aptitudes de liderazgo frente a su empresa y cómo la empresa entiende ese entorno. Y en ese sentido, pues digamos que, y entendiendo un poquito la complejidad de la situación que está viviendo el país, pues nosotros buscando dar una plataforma para cambiar un poquito este tipo de narrativas, tenemos un proyecto que se llama las 25 empresas que más le aportan al país. Y es mostrarle al país cuáles son esas 25 empresas y empresarios que realmente son líderes y por qué son líderes en Colombia, que va muchísimo más allá de las 100 empresas que tenemos, que pues son los listados como Forbes o Fortune, que son clásicos, que están bien, por activos, por ventas, está muy bien. Y eso, digamos, digamos que tampoco podemos decir que lo otro no está bien, está perfecto. ¿Cuáles son las más grandes? ¿Cuáles son las que más venden? ¿Cuáles son las que más utilidades tienen? Está perfecto. Pero abrimos un tema donde dice, ¿dónde están las 25 empresas que más le aportan a Colombia? Y el concepto de aportar a la sociedad significa aportar al desarrollo económico, significa entender el entorno y significa una serie de variables adicionales. Hicimos una metodología bastante sofisticada para entender qué significa aportarle a Colombia. Entonces, con ese tipo de proyectos, desde los medios, desde la comunicación, desde medios, que podemos hacer esto, porque eso en las redes sociales es mucho más difícil. No digo que no se pueda, ni mucho menos, pero yo creo que este tipo de esfuerzos es fundamental para que la sociedad nuevamente empiece a mirar esos referentes y entender las cosas que a veces el maniqueísmo y la inmediatez impide entender, ¿no? Digamos que hay una serie de empresarios y de empresas y de líderes que están haciendo grandes cosas. Lo segundo es el tema, digamos, de la fiscalización. Es decir, el papel fiscalizador de los medios es crucial en estos temas. Es decir, la capacidad investigativa de cómo los medios realmente destapan a veces relaciones no santas entre, digamos, en los contratos, en todo tipo de proyectos que pueda haber, ¿no? Es decir, cómo los medios son un perro guardián que está encima y al acecho de la corrupción en todo el territorio detrás de todos estos proyectos. Es decir, que los medios realmente jueguen un papel fiscalizador y donde haya algo que sea indebido, pueda haber un periodista que lo destape. Ojalá esté la justicia también y ojalá estén los organismos de control, pero les cuento, el papel fiscal, los grandes escándalos de Colombia de los últimos 25 años los han destapado los medios de comunicación. Entonces, todos, si ustedes suman los 20 más grandes escándalos que hay en Colombia, los han destapado los medios de comunicación. La justicia en muchos ha actuado, en otros es lenta, pero el papel fiscalizador de los medios para que este sea una democracia más fuerte, para que este desarrollo se haga de manera legítima. Porque es que lo que se venía, cuando uno ya hoy en día entiende lo que significó Odebrecht, la pregunta es, ¿cómo pudo llegar tan lejos? Porque es que dinámicas corruptas, pues es parte de la vida, ¿no? Pues, reducir la corrupción a sus mínimas expresiones es la frase más sensata que ha habido. Es decir, ¿cómo reducimos esto a lo mínimo? Pero siempre va a haber corrupción en el ambiente. Pero que Odebrecht haya llegado a esos niveles deja mucho que desear de las democracias y de sus mecanismos de control y, por supuesto, de la política. ¿O qué decir de los carteles de la contratación que ha habido en Colombia? De los carteles de la contratación que ha habido en Colombia. O sea, que existan, pues, pero que lleguen a esa dimensión, como llegó en Bogotá.
Aquí no estamos hablando de La Guajira, del Chocó, en Bogotá, en la calle 26 de Bogotá, hablando de símbolos. Bogotá y calle 26. Y bueno, ya vimos lo que pasó. Cómo había una estrategia para esquilmar todo el erario público de Bogotá. Entonces, ¿cómo llegaron tan lejos? ¿Cómo llegaron tan lejos? ¿Dónde están los órganos de control? ¿Dónde están los medios de comunicación? Entonces, ahí yo creo que el papel fiscalizador de los medios se vuelve crítico. Tercero, el tema de, y aquí pues muy rápidamente, porque me imagino que lo han hablado, pues el tema político y la necesidad de que la política, digamos, hay una reforma política para que las campañas no sean tan costosas, porque ustedes saben que estos carteles de la contratación, cómo funcionan, terminan devolviendo contratos, los gobernantes devolviendo contratos, entonces circunscripciones nacionales, votos preferentes, todos estos mecanismos que lamentablemente la política no ha podido resolver, son fundamentales para no incentivar a que haya estos carteles de la contratación y esta relación nefasta entre sector privado y sector público. Yo creo que ese tema es fundamental. El pliegos tipo, pues buena noticia la que da la directora de Planeación Nacional, eso pues es un avance enorme, ¿no? Para no manipular las licitaciones, y esperemos que el próximo año, el primer semestre, haya una buena noticia en ese sentido, un pliegos tipo, que la reforma política ayude en los temas, unos medios de comunicación vigilantes, que estén encima un poquito de todo este tipo de actos, y también nuevamente, y volviendo a la pregunta, Mauricio, realmente que los medios busquemos fórmulas donde podamos exaltar todas esas maravillas que están haciendo colombianos a pesar de la adversidad, porque este país sea un país más próspero a través de todo tipo de iniciativas privadas, de todo tipo de emprendimientos, de todo tipo de, digamos, de símbolos, de pequeños símbolos de desarrollo que le están cambiando la vida a la gente. Eso me parece que no es fácil, porque pues digamos que en un país donde hay tantas noticias y donde hay tantos temas, donde la agenda noticiosa es tan intensa y donde siempre será más atractivo para la gente pues alguna tragedia o algún acto de corrupción que una persona que hace algo extraordinario, eso es, pues, lamentablemente es así, pues sí tenemos que buscar esos espacios para que lentamente empezamos a cambiar un poquito ese discurso y digamos un imaginario que me preocupa frente a lo que está pasando en el mundo y a lo que ha pasado en América Latina. Entonces, ya hemos vivido unos momentos, miremos nuestro vecino, miremos lo que está pasando en América Latina, pues si pasó en Estados Unidos, imagínense, entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy importante de entender lo que significa el desarrollo y cómo ese desarrollo va a llegar a un país que estamos descubriendo, que hoy, siglo XXI, estamos descubriendo y estamos entendiendo. Cómo lo entendamos y cómo lo descubramos y cómo copemos y controlemos ese territorio con confianza, con legitimidad, con oportunidades, con empleo, con legalidad, con buena información, va a ser fundamental para mantener pues una democracia sólida y un país más competitivo. Muchas gracias, Alejandro. Luis Carlos. No me voy a pasar de los 3 minutos que le quedan. La pregunta es qué hacer, ¿verdad? Eso me hace acordar una vez, espero no cometer una infidencia, el presidente Juan Manuel Santos una vez nos invitó a algunas personas a una cena privada con Tony Blair en Palacio. Y estaban en una misma conversación muy parecida a la que estamos teniendo ahora. Ahora, ¿qué hacemos para vender este proceso de paz? Preguntaba el presidente Santos en su momento. Y Tony Blair, muy descaradamente, rápido, mató la conversación, muy inglés. Hagan una película. Hagan una película. Es como así una película. Y se echó un discurso muy interesante sobre el impacto que había tenido en Sudáfrica, haber contado muy bien la historia de Nelson Mandela. Y hacía un par de años había salido Invictus. ¿Han visto Invictus? Buenísima. Y por loco que pudo sonar en ese momento y despiadado que pudo sonar en ese momento, tenía mucho sentido. O sea, si llegarle a la gente, al público, a nuestras comunidades era a través de una forma mucho más didáctica y sentimental. Trasladar los beneficios que para ellos significaba, y para los colombianos significa el proceso de paz, pues era enorme. Hay maneras didácticas de hacer el ejercicio.
En Colombia no hacemos películas, hacemos novelas. Pero si realmente pensáramos en la simbología y en la necesidad del trabajo de la simbología, pues esa tarea debería ser una tarea muy seria. En pensar cuál es la manera más efectiva para llegarle masivamente a nuestra población, para contarle los beneficios de lo que se está haciendo. Ese es punto número 1. Me queda 1 minuto 27 segundos. Número 2. Tranquilo, que si no, aquí aplicando las reglas del sector, al doctor Juan Martín le compramos plazo. Lo que pasa es que la doctora Claudia Gurizati es directora de noticiero y en el oído le dicen, le queda 1 minuto, súper rápido. La radio, han hablado de la televisión, han hablado de la prensa escrita, la radio es el diálogo nacional. La radio es la conversación nacional. Todas las mañanas nos levantamos escuchando radio y espero que cada día sea más gente escuchando la FM. Gracias por la cuña, tenía que hacerla, era importante. Acceso. El acceso es muy importante, el acceso de ustedes es muy importante, que cuando los medios de comunicación los llamen, ustedes puedan pasar y explicar, someterse a lo que Alejandro ha dicho muy bien y explicado muy bien, a la fiscalización de los medios de comunicación. A veces exageramos, unas veces, otras veces no, pero la conversación es muy importante, porque como dice Juan Gosaín, nos lo dijo hace unas semanas cuando estábamos celebrando los 70 años de la radio, la verdad siempre va a prevalecer, y si el discurso de ustedes es el de verdad y el de honestidad, eso va a prevalecer. Porque la verdad, yo creo, no es algo con lo cual uno se acuesta en soledad. Puede que eso pase inicialmente, pero la verdad, al final de cuentas, trae a los pueblos, a la democracia y a la realidad. Salgan, hablan y cuenten su verdad. 0. Muchas gracias, muchas gracias. Yo voy a, simplemente como para redondear algunas de las cosas que se han mencionado aquí, por supuesto no pretendiendo concluir, porque como ven es una reflexión que suma y suma elementos, pero creo que hemos mencionado unos temas muy importantes. Voy a empezar por una expresión que no es mía, se la escuché a Claudia esta mañana. A esto hay que meterle más país, así es, ¿no? A esto hay que meterle más país. En buena medida el éxito que tenga Colombia hacia futuro depende del éxito en la implementación de su plan de infraestructura. Creo que nos quedan retos a nosotros en el sector para hacer más pedagogía, incluso y para hacer más pedagogía con los medios y a informar y aprender a informar mejor. Creo que los puntos que ustedes han resaltado de la capacidad de ser transparentes, de hacer veeduría, de estar al frente de los proyectos, pero también como de construir una opinión pública, digamos, educada para cuestionar o favorable para lo que efectivamente para ellos de manera tangible signifique el progreso. Creo que para todos los asistentes ha sido absolutamente extraordinario compartir con ustedes estas reflexiones. Creo que hemos tenido una conversación de mucha calidez y mucha calidad. Creo que hemos puesto sobre la mesa todos los temas que atañen al sector, hasta algunos sensibles, por supuesto. Así que no me resta sino agradecerles profundamente en nombre de la Cámara Colombiana de la Infraestructura que nos hayan acompañado y que se le hayan medido un poco a este perro a cuadros que es yo preguntando y ustedes hablando de infraestructura. Muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas por sus reflexiones y a propósito, porque se ha hablado mucho en este Congreso de la corrupción, va a estar en la jornada de hoy el procurador Fernando Carrillo hablando sobre transparencia. Bien, mientras se alista el siguiente panel, les recuerdo algunos anuncios, como por ejemplo pueden